Bueno, quisiera introducirme en esta mañana eh, haciendo una reflexión y empezando con el versículo que es quizá el corazón de la Biblia, donde dice, de tal manera amó Dios su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ama Dios. Y él dice, nada te separará de mi amor. Y él trata de llevarnos a que vivamos en completa seguridad en medio de esta vorágine de este mundo. Y él lo hizo todo, ¿cierto? Él, eh, de alguna manera, mm, Cristo vino a satisfacer las demandas del Padre frente al pecado y a todo esto. Pero quiero que hablemos, antes de entrar en el tema, de una palabra. De las cosas más difíciles para el ser humano es la ingratitud. Cuando uno entrega amor, entrega cariño, entrega ayuda y muchas otras cosas, y aparecen esos estados de ingratitud, duelen. Y más los que tenemos hijos o hijas, sabemos cuando ellos tienen esa apatía por dar amor o por ser detallistas, duele. El Señor anoche me hablaba de que Él lo que más desea es que pasemos tiempo con Él. Quiero repetirlo. Dios nos ama tanto que lo que más desea es que pasemos tiempo de amor con Él. Y entonces el miedo, los temores, las interpretaciones humanas nos llevan a tener unos tiempos de ingratitud con Dios que no son conscientes muchas veces. El Señor nos ha hecho embajadores del reino de los cielos. Y el no servirle como embajadores hace parte de la ingratitud. El llamado, el propósito que tenemos de vida, cuando no lo enfocamos, hace parte de la ingratitud. Entonces Él viene una y otra vez a motivarnos. ¿Para qué el ayuno y la oración? Y alguien podrá decir, no, pues esos temas son tan trillados, ya uno los conoce, como si fueran temas que pudiéramos abarcarlos en toda su comprensión, son de las cosas más profundas. Y precisamente esa manera en que nosotros podemos permitirle a Dios que se deleite de nosotros es a través de lo que Él diseñó para conectarnos con Él, que es la oración y también el ayuno. Entonces vamos a tratar de caminar en este sentido. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, a su pueblo, a nosotros, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Nosotros estamos aquí porque un día Dios nos atrapó con su amor. Y dice, eternamente, un amor inagotable. ¿Qué significa para usted esa palabra inagotable? Que no se puede acabar. Y es más, ni siquiera es que baje de intención y vuelva y suba. El amor de Dios sobre nosotros es permanente todo el tiempo. Es permanente todo el tiempo. Y no es aún, por ejemplo, tenemos que resignificar la palabra amor, porque acá pues se le dice amor hasta una mascota, ¿cierto? No, el amor de Dios es su esencia, es Él. De manera que si Dios nos ama de esa manera, Él desea estar con nosotros siempre.
¿Cuándo quiere estar Dios con nosotros? Qué bueno decirle eso a nuestra alma, ¿no? Lo más importante de cada día es que Dios quiere pasar tiempo conmigo y tiempo de deleite. Y ese debiera ser nuestra prioridad todo el tiempo. La forma de relacionarnos con Dios es la oración y su palabra y el ayuno. El resultado de relacionarnos con Él es conocerle. Recordemos que dijo Jesús: yo he venido para darles vida y vida en abundancia, Juan 10:10. Y esa vida es eterna. ¿Recuerda lo que le dijo Pedro a Jesús? ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y dice, y esta es la eternidad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué quiere Dios? Que le conozcamos. ¿Y cuántas veces de labios para afuera, Señor, sí, te alabo, te honro, sí, de conocerle? ¿Qué tiempo estamos dedicando a conocer a Dios, a pasar experiencias con Él, a aprender a escuchar su voz? Hay un concepto bien especial. La gente le huye a la soledad. Y cuando una persona ¿se siente sola de qué? De otros humanos. Y la soledad es un espacio espiritual donde entra uno en el silencio de Dios y aprende a escuchar su voz. Pero con esa pensadera es que véame aquí, uno solo, me quedé solo, no tengo a nadie, y vea las deudas y no sé qué, y me acepta. Con toda esa bulla, no escuchamos la voz de Dios en la soledad que Él quiere. El desierto trae unos tesoros espectaculares. Jesús y cada uno de los hombres espirituales se apartaban del mundanal ruido para escuchar la voz de Dios. Entonces un verdadero cristiano se deleita en los tiempos de soledad, porque no deja que la bulla de la mente, de la imaginación y de la quejadera, sino entra el deleite de empezar a tener experiencias con Dios. Como dice en uno de los salmos, entra en su presencia, quédate quieto, guarda silencio y conoce que yo soy Dios. Eso es un mandamiento. Entonces, no sé qué decisiones vamos a tomar hoy al salir de aquí. Orar es una actitud y una conexión permanente con Dios. Mi actitud frente a cada día que Él me regala se refiere a mantener una conciencia constante de la presencia de Dios en cada actividad cotidiana, ya sea trabajando, caminando, conversando. Mira lo que dice la Escritura. Tener una conciencia plena de su presencia, no importa dónde estemos, donde cada pensamiento, cada palabra, la estamos haciendo en su presencia. Nuestra mente es tan frágil de distraerse que imagínate, por ejemplo, estar uno hablando con otro, ¿no? Con chismes, con muchas otras cosas. Y no, es que con Dios me encuentro cuando voy el domingo allá a reunirme. No, Él está contigo a donde vayas. Todo lo que estés haciendo está en la presencia de Él. Y esto nos lleva a comprender más la diferencia entre el muerto espiritual y el que ha nacido de nuevo. El muerto peca y no siente, pero un verdadero hijo de Dios, cada vez que peca, siente cómo se contrista el Espíritu Santo. Entonces,
es una conexión permanente. Aquí nos podemos llevar una tarea bien especial. ¿Qué tal si vigilamos durante todo el día en qué momentos me desconecto del Señor? A las 5 de la tarde me acuerdo que a las 11 lo dejé por allá en Campanario, ¿no? Desconecté el Señor. Qué pena contigo, Señor. Perseverancia y constancia significa no rendirse en la oración. Es una disciplina que vuelve a suceder con regularidad, manteniendo el canal de comunicación siempre abierto con el Creador. Si uno va caminando y ve un atardecer, ¿por qué no deleitarse, decirle gracias, Señor, semejante atardecer que diseñaste y construirte para este momento de mi vida? Una de las cosas que aprendí ya hace unos años fue a ver el rostro de las personas y ver allí su historia, su dolor, su sufrimiento y orar por ellas o acercarme a ellas si puedo. Dependencia total es el reconocimiento que necesitamos a Dios en todo momento. O sea, un segundo de nuestra vida huérfano de Dios es un peligro. Por eso es caminando con Él. Señor, esto que voy a hacer, esto que estoy emprendiendo, esto que pienso ir a decirle a otra persona, ¿te honra? Lo tenemos en cuenta en cada pensamiento, en cada instante. Y quiero motivarles a pensar lo siguiente. Si termináramos aquí la enseñanza de hoy, cambiaría en algo nuestra vida, lo que hemos aprendido hasta aquí. Hasta donde vamos ya estás tomando decisiones de cómo lo voy a hacer. Recordemos que Jesús dijo que Él era un camino. Y cuando uno viaja, uno se va dando cuenta de las etapas del camino. Así es la vida, tiene unas etapas. El camino no es un círculo, como cuando está el pueblo de Israel en el desierto. Recuerden lo que dice Juan 15:5, apartados de Él, nada podemos hacer. Orar sin cesar es vivir con el corazón inclinado hacia el Señor, elevando pensamientos de gratitud o peticiones breves en medio de la rutina diaria. Orar sin cesar es hablar con Él todo el día. Si cualquiera de nosotros decidiera pasar el día, ¿sí? Decir, bueno, vamos a tal lugar, ¿usted qué pensaría de la persona que invitó y que lleva una hora sin hablarle, sin contestarle? Y qué jartera, ¿no? Si yo no vuelvo a invitar a este. Pues Dios dice que irá con nosotros a donde quiera que vayamos. Y Él cuenta que como hijos vamos a estar hablando y dialogando con Él de todo y deleitándonos con Él y mostrándonos. Cuando uno se mete de lleno con el Señor, empieza a vivir cosas sobrenaturales y cosas sorprendentes. Interacción del espíritu se describe como una especie de vínculo o intercomunicación constante, eterna, para siempre, nunca nos será quitado, entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Es como similar a cuando un celular está conectado con la red, así nuestro espíritu está conectado con el espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hemos venido en una formación dependiendo de dónde nos han enseñado, que a veces son creencias que no son adecuadas ni son bíblicas. Y son las experiencias místicas. No, es que en tal lugar fui y eso caía polvo con oro del cielo. ¿Sí? Una vez descubrieron en Miami que tenía un personaje allá que echaba un polvo
ahí en los ventiladores, en los aires acondicionados, y decía en qué momento lo soltara. El Señor dice en su palabra que Él no habita en cosas hechas por seres humanos. Entonces, esas experiencias tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros, con principios y valores, con el dominio de las emociones, con tener la paz por encima de las circunstancias que nos oprimen. ¿Cómo estás en este momento emocionalmente? Recuerda que el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. ¿Cuándo hay que estar gozoso? Siempre. ¿Te le ve gozo al que tiene enfrente? Es que Señor, venga, haga un milagro. Sí, al que tiene enfrente también. Entonces, si nosotros manejamos eso de esa manera, ¿no creen que estar pendientes de mantener el gozo hace parte de la dinámica del espíritu? ¿Qué es lo que me está dañando el gozo? El gozo lo coloca el Señor y lo anhela. Donde Jesús dice, para que donde yo esté, ellos estén también, para que mi gozo sea completo en ellos. Entonces, es ese escáner diario que tiene que ver más con el espíritu, que tiene que ver más con el deleite que Dios quiere que tengamos por encima de las circunstancias. Ese es un desafío diario. Recordemos, por ejemplo, a Pablo en la cárcel, después de que lo dieron por muerto, y se cantaba y los presos oían y vino el estruendo del Espíritu Santo y se tomó todo ese lugar. Entonces sí tenemos la capacidad sobrenatural de vivir en gozo, porque las cosas de acá son temporales, terrenales. Oren sin cesar. Eso no es una sugerencia. ¿Cuántos oran sin cesar? Entonces, como venimos con un concepto de que orar es como rezar, como no en tal sitio, no es hablar con Él todo el día. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó y que está en sus corazones y que está con ustedes todo el tiempo? Entonces, ¿por qué no podemos hablar con Él todo el tiempo? ¿Sí? Hasta darle quejas, vea ese, me está yendo mal la cara, como Marta. Es recrearnos con Él durante el día. Es deleitarnos con Él. Esa es una oración espectacular. Poder decirle, Señor, hoy quiero disfrutar este día contigo. Ayúdame a que mi mente no se vuelva dispersa, a que mi mente no se distraiga porque quiero vivirlo contigo. Y empieza a encontrar la diferencia. Me ayuda. Ah, bueno, ya. Entonces, el orar sin cesar, el mantener ese diálogo con Él todo el día, como lo cantábamos ahora, mi fiel amigo. ¿Sí? ¿Cuál fue el objeto de nuestro interior de cantarle Jesús, mi fiel amigo? ¿Lo hacíamos desde el corazón o es una canción bonita que nos aprendimos? Porque eso es lo otro que tengo que mirar. Lo que está saliendo en mi boca realmente se lo estoy diciendo, lo estoy viviendo. Entonces, esa intimidad de relación con Dios está fallando esto. El motivo principal de la oración es cultivar una relación personal con el Creador. Y quiero ser muy enfático en esto. El motivo principal de la oración es mantener una relación con Él.
¿Qué tal si a partir de hoy revisamos cuál es el contenido de nuestras oraciones? Y de pronto nos damos cuenta que el 90% es pidiéndole cosas. Entonces, si el principal motivo de la oración es porque Él quiere pasar tiempo conmigo, ¿de qué creen que Dios nos habla? Dios nos habla más de las cosas del reino, de las virtudes, de la activación que produce el Espíritu Santo en nosotros, que de las añadiduras. ¿Por qué creen ustedes que Dios separó lo eterno de las añadiduras? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dice, la vida de un verdadero cristiano es caminar hacia lo eterno y caminar abriendo el camino en las almas para que pueda llegar su justicia a nosotros. No estarnos quejando de la injusticia de este mundo, que la tenemos clara. No, pero es que es el colmo y vea y lo que pasó y mataron, hicieron y no estaba en la Biblia. No, ¿por qué se aterra de eso? Más bien me maravillo de cómo se va cumpliendo de una manera increíble, cómo la maldad va cubriendo este mundo, que no tiene reversa, que se va a acabar. Y cuando esté aquí el olor a pecado, que ya no lo resistamos, el Señor viene y nos lleva. ¿Sí? ¿Qué estamos esperando en este momento? El arrebatamiento. ¿Usted se está preparando para ese momento? Entonces, el motivo principal es la relación personal con el Creador. Es el medio por el cual abrimos nuestro corazón para conocerlo más profundamente y permitir que Él obre en nuestra vida. Mira que hay otra cosa que es increíble, que el Señor casi que, ¿cómo será de respetuoso Dios? Que Él dice, permítanle a Dios. Si no le permite, Él respeta, ¿cierto? Por eso nos dio el libre albedrío. Romanos 12:2. No sigan pensando como han aprendido esta cultura. No imiten a las costumbres de este mundo. Permítale a Dios que los transforme. ¿Se lo estamos permitiendo? Y una cosa es que yo le puedo decir, Señor, cámbiame, transfórmame, pero las decisiones las tomo para otro lado. Entonces no hay una coherencia allí en ello. Y esto es más importante que cualquier otra cosa. Lo más importante es mi calidad de mis tiempos con Dios. ¿Cuánto lleva usted en la vida cristiana? ¿Su forma de orar también fue madurando? ¿O nos quedamos como niños inmaduros, como dice en 1 Corintios el apóstol Pablo? No les puedo dar alimento sólido, porque ustedes todavía se la pasan en chisme y en peleas y en contiendas. O sea, el mal genio, las peleas, las contiendas son un indicador de inmadurez espiritual. Alineación con la voluntad de Dios. Orar ayuda a sincronizar nuestros deseos con los planes de Dios. Al buscar su voluntad, aprendemos a aceptar sus propósitos, que siempre buscan nuestro bienestar y esperanza. ¿Recuerdan en Mateo 6? Hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Desde niño repetíamos eso, ¿cierto? El Padre Nuestro. Y estoy consciente de cuál es su voluntad. Uno de los elementos poderosísimos diarios de la oración es, Señor, permíteme tener tu voluntad revelada para cumplirla. ¿Recuerdan aquel pasaje del rico joven? Que fue y le dijo a Dios, yo cumplo con todos los mandamientos y esto y lo otro. Dijo, bueno, listo, toma lo que tienes, se lo das a los pobres y vienes y me sigues. Y el joven se fue muy triste porque era muy rico. Y qué momento tan contradictorio, ¿no? Sentía tristeza, pero le pudo más el apego a lo material. Jeremías 29:11, este conocido pasaje que dice, el Señor, pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ti, para que tengas una esperanza y un futuro.
Ya el Señor diseñó la esperanza y el futuro y nos la va entregando. ¿Cómo? En oración. La oración es más para recibir, también para pedir, pero con la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos enseña a pedir, a orar como conviene, porque no sabemos. Entonces, hagamos aquí un alto de reflexión. ¿El Espíritu Santo a usted lo capacita para orar? ¿O lo tenemos en la teoría? Espíritu Santo, yo necesito orar en este sentido y en aquel otro. Ayúdame, guíame, dame la sabiduría para hacerlo. Y luego vienen los resultados. Por eso una de las formas de conocer a Dios es a través de los resultados. Fuente de paz y alivio emocional. Yo les invito a que esto lo miremos despacio, con microscopio, confrontándonos. Su vida es una vida de paz. Cuando no hay paz, el Señor dice, yo te la coloco allí. La Biblia instruye a presentar nuestras peticiones para combatir la ansiedad. El resultado prometido en el libro de Filipenses 4, 6, 7 es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los pensamientos. Dios cuida tus pensamientos o esos pensamientos siguen disparando para cualquier lado. Usted todavía es de los que se pierden el pensamiento y para al cuarto de hora se da cuenta que estuvo en Plutón, pasó por África y lo trajo otra vez. ¿O controlamos en qué invertimos nuestros pensamientos? Y hagamos esta pausa que, por favor, como decía el apóstol, les ruego, hermanos, que tengan en cuenta esto. Si Dios con sus promesas, su palabra y su espíritu nos llena de paz, ¿por qué nosotros dejamos que nos llenemos de ansiedad, de angustia, de preocupación y de imaginarnos los posibles resultados? Créame que cuando hablaba o daba el testimonio hace 8 días de la aparición de mi nieta de 18 años, yo llevo más de 10 años orando por ese milagro. Y fuera de eso, el miércoles entró a clase conmigo y yo no podía la emoción. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se demoró la respuesta del Señor? 10 años. Y hay gente que dice, no, es que llevo 3 días orando y nada. Como estamos en la era del clic, ¿no? La herramienta de intercesión y sanidad es la oración, tiene un impacto directo en los demás. Mira lo que dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí les he enseñado varias veces quién es el justo, ¿recuerdan? Justo es aquel que Cristo le pagó su cuenta en la cruz y nos justificó. Entonces, si usted de verdad es cristiano, es justo. Y entonces tiene el potencial de la oración guiada por el Espíritu Santo para producir resultados. Con estos puntos, ¿qué decisiones está tomando? Ahora al final se les pasa por las redes el video de esta enseñanza, pero para que lo revise, para que tomen decisiones. ¿A qué venimos? A que Dios nos hable. ¿Cómo nos habla? Con su palabra. Y entiendan esto, que es importante. Usted ve allí cualquiera de estos conceptos, pero el Espíritu Santo se lo está entregando diferente a cada uno según cuál sea su necesidad. Esa es la multiforme gracia que él habla. Fortalecimiento ante la tentación. ¿Qué dice Santiago 4:7? Sujetaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es sujetarse? Es obedecerle.
Pero por favor, la obediencia a Dios es un deleite. Porque cuando uno está obedeciendo, lo está amando. El que me ama practica mi palabra. Es bueno decirle al alma, voy a amar a Dios hoy y empiezo a practicar su palabra. Y uno siente su presencia y siente cómo Él lo sorprende a uno. ¿Qué es más importante en nuestra vida, la presencia del Señor o los demás humanos? Entonces es un mecanismo de defensa espiritual. Por eso dice por ahí en las cartas de Pedro, sed sobrios porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda rondando viendo a quién devorarse. Vuestro enemigo el diablo. Entonces es un enemigo ya vencido, pero nosotros debemos usar las herramientas que él nos da. Reconociendo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice la carne es débil, escúcheme bien, es lo humano. ¿Qué cosas humanas quiere hacer usted? Esas no tienen poder, no tienen fuerza, solo son humanas, son carnales. Entonces, por eso dice, el espíritu está dispuesto a ayudar. El famosísimo pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalecer es darnos fuerza, poder, sabiduría. ¿Quién nos la da? El Espíritu Santo. Hagamos una radiografía bien interesante hoy. Cuando a usted le llega un conflicto, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se queja? ¿Se deprime? ¿Y ahora qué hago? Y empieza la rumiadera de la mente. Y cuando el Señor dice, le hace falta algo, necesita sabiduría, pídamele, se lo doy abundantemente. Soy tu oportuno socorro, soy el consolador. Voy delante tuyo enderezando lo torcido. Entonces, ¿por qué tenemos que acudir y a veces a pedirle consejo a todo el mundo? Cuando el que el admirable consejero, ¿quién es? Jesús, el admirable consejero. Entonces, ¿por qué tenemos que ir por allá a preguntarle al gotagotas que si le rebaja un poquito para salir de una deuda? Yo creo que le saca lágrimas a Dios. Siendo yo el dueño del oro y de la plata y usted buscando al gotagota, ¿con quién me comparas? Dice en la Biblia. Los 5 propósitos esenciales de la oración, esa mano de la oración. Para que sea equilibrada, la Biblia sugiere integrar estos elementos. Adoración y alabanza. Yo le cambiaré esa palabra, sugiere. Manda, ordena. La adoración y alabanza, cuando nosotros, miremos lo siguiente. Cuidado con los distractores. Cuando usted está adorando, alabando al Señor o está en una enseñanza, ahí sigue funcionando el WhatsApp y todas las cosas y lo sacan de la presencia de Dios. No, nosotros tenemos que blindarnos para él. Y entonces las canciones no es simplemente cantar canciones. ¿Desde dónde usted elige las canciones con las que supuestamente va a adorar a Dios? Como una vez en Tuluá me decía una señora, ay, vea, usted no ha vuelto a colocar la canción de los carros del faraón que se hundían en el mar. Le digo, oye, ¿por qué te gusta tanta canción? Uy, es que trae un ritmo más chévere. Entonces, mira, la adoración es la letra que traen las canciones donde reconocen la grandeza de Dios. Entonces, si yo voy a cantar una letra de adoración, debo entender que estoy utilizando esos poemas musicales
para adorarlo, para que me inspiren en lo que le voy a decir desde mi corazón. Y las alabanzas es darle la gloria por la obra que Él ha hecho, por esas obras que nos sorprenden. Entonces, ¿desde dónde canto? Y peor los caribeños, que somos bien musicales, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde me inspiran? Las canciones son oraciones para el Señor. Pedir perdón por las faltas, por los pecados cometidos. ¿Cada cuánto lo hacemos? Cada cuánto, ¿cierto? Acción de gracias. Expresar gratitud por lo recibido. Recordemos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias por todo, por todo. No dice por lo que le gusta, por lo que le fue bien, no. Señor, me estás pasando por una situación bien compleja. Escuchen, escuchen. Creo que en algún momento lo enseñé, pero vale la pena repetirlo. Yo les contaba que hay dos palabras que a mí me costaron mucho, que era la palabra clamar y la palabra rogar. Porque yo decía, rogar es como un Dios tacaño o indiferente, y entonces no me encajaba. Hasta que Él me enseñó que clamar y rogar en la Biblia es pasión por lo que me va a entregar. Quiero que me sorprendas con la maravilla de tu respuesta, porque tú eres infalible y nunca me fallas, nunca. Entonces no veo la hora de ver qué es lo que vas a hacer con este enredo que no sé por dónde sale. Entonces el ruego y el clamor no es, Señor, quítame la incomodidad, esto no me lo aguanto y lo que va a pasar y ya no puedo más. Ahí vemos que eso viene por allá desde el Antiguo Testamento. Recuerda con Elías, soy el único que queda, me quieren matar, mátame tú, llévame de aquí. Y ahí se escondió en una cueva y viene Dios y le dice, ¿usted qué es allá metido? ¿Usted es cristiano? Para un ratón ha metido en esa cueva. Y vino y le dijo, aquí le tengo a Jehú, le tengo a Eliseo, le tengo a otro, y 7,000 que no doblaron rodillas delante de Satanás, y el otro no veía nada. El miedo lo tenía ahí paralizado. Entonces, yo tengo que medirme cada día desde dónde estoy viviendo, desde la preocupación, desde la ansiedad o desde el clamor y el ruego de Dios. No veo la hora de ver cómo te vas a mover en esto o en aquello. ¿O acaso Él no dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Qué bueno que me llegó otro conflicto, porque es un pararrayos donde va a haber la gloria de Dios. Santiago 1:2, tenga el máximo de alegría cuando le llegue una dificultad. Entonces, mira, todo lo que nos falta por entrenarnos, y no es por esfuerzo humano, es por decirle, Espíritu Santo, quiero vivir ese tobogán que me está tocando. La mejor oración que yo he descubierto es, Señor, ¿en qué me estás entrenando? Porque así que nos cuesta que nos toquen la comodidad, ¿no? Acción de gracias por todo. Orar por las necesidades de otros. Ya, quemarropa, una pregunta hoy, ¿por qué necesidades de otros usted se mantiene orando? ¿O solamente ora por usted, por la familia? ¿Cuántos oran por Petro? Dice, 3. Los demás es, dele duro con todo. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Ore por los gobernantes. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Y es más, un verdadero cristiano no se mete en política, nosotros no somos de este mundo. Si hay que orar y decirle, Señor, guíame, sí, por quién debo votar. Tú me dices por quién. No es allí
No, es que este me ofreció un puestico para la sobrina, entonces, claro. O los 3 bultos de cemento, cualquier cosa de esa, ¿no? Presentar nuestras necesidades personales a Dios o a quienes que le estamos presentando las necesidades personales. Ahora, ¿cuándo la fe empieza a querer deteriorarse? Cuando pasa el tiempo y no sucede nada, ¿cierto? Por eso dice al que persevera, los que esperan en el Señor. Jamás seremos defraudados, jamás. Para ilustrar mejor la enseñanza de Jesús, le contó la siguiente historia. Dios quiere hijos, pero no quiere pródigos. Esta famosa historia del hijo pródigo la vamos a ver desde otro lado. Había un hombre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo, padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. El padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse. ¿De qué? Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. Hagamos aquí una pausita. ¿De dónde salió este hijo? De la casa del padre. Y tenía sirvientes, tenía de todo, ¿sí? Y terminó allá alimentando cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, entró en razón, ¡ey! ¿Cada cuánto entramos en razón nosotros? Él no fue el hijo pródigo nomás. Cada cuánto entramos en razón, volvemos en sí, somos conscientes. Cuando en oración el Espíritu Santo viene y me muestra todo lo que no anda bien, donde ando equivocado. El Salmo 121 dice que Él nos cuida la entrada y la salida, que Él no nos deja desviar a la derecha ni a la izquierda, pero si camino con Él. Todo eso es seguridad, es protección. Y entonces entró en razón y dijo, en la casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Yo imagino la rabia que tenía con esos cerdos que no le dejaron ni un poquito de comida, ¿no? Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. En otra versión dice, me levantaré porque estoy caído, ¿cierto? Iré porque estoy muy lejos, le diré porque tengo que confesarme, me humillo, no merezco ser su hijo. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. ¿Cómo nos recibe Dios todos los días en medio de la miseria humana? Con amor y compasión. Todo aquello que estés sufriendo, que estés padeciendo, allá está el Padre esperándonos con amor y con compasión. ¿Desde qué nos quejamos? Tenemos que salir de la queja, salir de una mediocridad cristiana. Tenemos que vivir como hijos llenos del Espíritu Santo. Y eso se logra con oración, con la palabra y con el ayuno. Lo abrazó y lo besó. Eso hacemos nosotros con los demás.
O apenas llega alguien que nos ha hecho algo, se la sacamos toda, ¿no? Ah, que usted. ¿Y qué te pasa? Es que estoy bravo con usted. ¿Alguna vez le he escuchado eso? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Esa es una confesión sincera, profunda. Pero ¿qué necesitó el hijo pródigo? Escúchenme, terminar allá con los cerdos, ¿cierto? Todos nosotros tenemos un punto donde Dios nos permite irnos derrumbando. Permite hasta que lleguemos allá y toquemos fondo, entonces empezamos a regresar. Aquí quiero hacer una pausa. Cuando él tenía ruina y tenía hambre física, ¿qué descubrió? Que no le había puesto cuidado al hambre espiritual. Era más importante ir a la casa del Padre a recibir alimento espiritual que el alimento físico. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido. ¿Cómo actúa Dios cuando nos arrepentimos? Rápido. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Le cambió las vestiduras del pecado por las vestiduras del Espíritu. Eso es lo que hace Dios cuando de verdad renunciamos al pecado. Consigan un anillo para su dedo, nuevo pacto. Reconciliación. Como dice en Mateo, si vienes a hablar con Dios y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate para que puedas venir a la presencia del Señor. Y sandalias para sus pies, nuevo camino. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Comenzó la fiesta. Lucas 15 habla de 3 pasajes: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Ahí está la Trinidad, ¿sí? Entonces, qué bueno entender eso. Dice en Lucas 15, en la primera parte, dice que hay más fiesta en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos. Entonces tenemos la capacidad de generar rumba allá arriba en el cielo. Si de verdad nos arrepentimos, el Señor hace fiesta. Y entonces entremos a la parte del ayuno, que es lo que complementa. Dice, el hombre como catalizador del arrepentimiento. El hambre como catalizador del arrepentimiento. El hijo menor solo volvió en sí cuando experimentó una hambruna extrema. Por eso Dios permite que nos suceda cosas, porque si no nos suceden, nos olvidaríamos de Él. Todo, absolutamente todo lo que nos ocurre, Dios lo está permitiendo y es puro entrenamiento. En la vida espiritual, el hambre que buscamos voluntariamente a través del ayuno actúa como un recordatorio de nuestra insuficiencia sin Dios. ¿Para qué es el ayuno? Para incrementar nuestra relación con Dios, para humillar el ego, la fuerza de lo humano. Por eso dice que yo merme para que Él crezca. El ayuno no es solo dejar de comer, es usar esa carencia física para reconocer que estamos muriendo de hambre lejos de la casa del Padre. Hagamos una pausa ahí y miremos lo que dice la tercera carta de Juan, versículo 2.
Amados, yo quiero que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospere su alma. El plan de un verdadero cristiano es ver cómo va el proceso de prosperidad de mi alma. Y para eso el ayuno nos sirve. Identificar el alimento falso. El joven intentó saciarse con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto representa los placeres del mundo que entregan satisfacciones, pero dejan el alma vacía. Miremos en este momento si nosotros estamos satisfechos con nuestra calidad de vida. Y si uno empieza a mirarlo despacio, se va dando cuenta que hay algo por allá adentro que nos falta. ¿Y sabe qué es? La llenura del Espíritu. Eso no lo podemos llenar con nada. Por eso habla aquí de esas falsas satisfacciones. ¿Cómo buscamos llenar esos vacíos? ¿Sí? Comprando una moto, un carro, yendo de paseo, si me consigo a tal persona. Y pues lo que les he dicho en otro lado, después cuando se van, entonces sin ti no puedo vivir, si te vas me muero, la maldita que se fue y empieza todo el desastre, ¿no? El ayuno nos enseña a discernir entre lo que nos entretiene y lo que realmente nos nutre. Me encanta esa parte. Diariamente tengo que ir eligiendo, como dice Deuteronomio 28, ¿qué voy eligiendo en el camino de cada día? Esto es temporal, esto no es de Dios, esto me roba el tiempo, esto no edifica. Entonces, camino por acá. Yo llevo ya años sin contestar el teléfono. Y yo a todo el mundo le advierte, no me llamen porque yo no respondo. Mándeme un mensaje o un audio y en el camino voy viendo si es urgente o no y voy clasificando. Hay tantos distractores. Créame que la inteligencia artificial es un peligro terrible hoy en día. Primero, porque le roba tiempo y segundo, porque le hace todo y entonces la creatividad, la capacidad de creatividad que Dios nos ha dado se va perdiendo. Nos hizo en su imagen y semejanza, tenemos la capacidad de ser creativos. No digo que no sea útil en ciertas cosas, pero es un peligro. El deseo de la casa del Padre. Al tocar fondo, el hijo recordó que incluso los jornaleros de su padre tenían abundancia de pan. Esta es la esencia de hambre de Dios, el anhelo profundo por la comunión, la provisión espiritual que solo se encuentra en su presencia. Cuando yo trabajaba en Pereira, no existía la ley 100. Y la mayoría de pacientes que uno atendía eran particulares y uno ganaba demasiado dinero. Por allá en el año 83 yo me podía ganar 8 millones de pesos diarios. Ya como un multimillonario. Y cuando venían estas rachas de alcohol y de drogas, cuando menos pensaba en 20 días me había gastado 30, 40 millones de pesos y yo no sabía en qué. Y después la tristeza de cuántas cirugías largas, complicadas tuve que hacer para obtener ese dinero. Y el hijo pródigo. Allá estaba yo, con los cerdos. Y cada vez fue peor. Cuando estaba en una bancarrota terrible fue que el Señor me recogió. Ya ese Carlito ya no aguanta otro golpe, mejor ya me lo traigo. Fue todo un entrenamiento. Entonces, ¿cómo no vivir agradecido con Papá Dios? Que fue y me rescató y me trajo a la casa del Padre. Y me cuida todos los días y me mima todos los días y anhela que tú vivas en la casa del Padre. ¿Qué hay más en nuestra mente? ¿Preocupaciones o deleite de estar en la casa del Padre? El ayuno fortalece ese anhelo.
recordándonos que nuestra verdadera identidad y sustento están en la relación con Dios y no en nuestros propios recursos. No en nuestros propios recursos. Recordemos, el Señor nos da una voluntad, pero no nos da fuerza de voluntad. Quiero contar otro testimonio. Me escribe una señora de la Gobernación del Valle: necesito urgente hablar con usted a donde sea, yo voy, dígame dónde nos vemos, en Unicentro, en otro lado. Yo pensé que era una empleada de la Gobernación. Y me dijo, vea, por favor, usted no puede venir al despacho, es que, bueno, listo. Y cuando llegué, era la secretaria departamental de Educación. Y yo decía, oh, Dios, lo que hace para trabajar un proyecto piloto en el Valle para rescatar adolescentes. Mira que yo empecé con lo de neurofelicidad para tus hijos y ahora esto es por todos los lados que se abrieron las puertas. Entonces, ¿quién hace eso? El Señor, ¿cierto? Y lo hace con cada uno de nosotros. Y eso es producto de la oración. Yo no andaba buscando. Usted vive una vida más de buscar o de recibir. Señor, si me diste este día, quiero ir a recibir lo nuevo porque tus misericordias son nuevas cada día. Es eso. Su vida es de bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? ¿Y si lo vive o es de nombre? Porque si es bienaventurado, uno vive, es como subir en un tobogán de cuando uno tenía adolescencia, que era risas y de todo, así éramos vivir cada día. El ayuno como un camino de regreso. Padre, voy a ayunar porque quiero regresar a tu casa. El joven no solo sintió hambre, él actuó diciendo, me levantaré e iré a mi padre. El ayuno bíblico es una acción de humildad y dependencia que nos hace volver hacia Dios, reconociendo nuestra necesidad total de Él. Yo no ayuno para salir de deudas. ¿Quién ha dicho que el ayuno es para eso? El ayuno es para regresar a la casa del Padre. Y obviamente al aumentar la intimidad, Él me resuelve muchas cosas. Primero el reino. Les tengo una noticia: a partir del próximo viernes, todos los viernes al mediodía tendremos aquí ayuno y oración para los que quieran venir. De 12 a 12:45 estaremos acá orando, alabando, adorando al Señor, orando unos por otros. Usted podría decir, no almuerzo los viernes y me voy a la nutrición espiritual. Ustedes están bien invitados. Yo sé que algunos podrán cambiar el ayuno por un plato de lentejas, pero ya cuál es el resultado final. Entonces, el plan de crecimiento espiritual integral, la oración y el ayuno como un gimnasio de deleite. Amado Dios, por favor, enséñame a deleitarme del ayuno. Y ese ayuno a mí sí que me va a servir. La palabra y su práctica. Recordemos, si va a la Biblia es para tomar decisiones, y si toma decisiones para practicar, y si practica es para evaluarlo. La llenura del Espíritu Santo. Adoración y alabanza en gratitud por todas las cosas. Ser pastoreado. Parte de la soberbia y de la arrogancia del hombre en no dejarse pastorear ni edificar. Congregarse y servir. ¿Usted es útil en el reino? Por los frutos los conoceréis. Y hacer discípulos. Termino diciendo esto, Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
y enséñeles a practicar todo lo que han aprendido y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Dónde están tus discípulos? El que me ama cuida mis ovejas. El que me ama conoce el estado de mis ovejas. Por eso cuando uno los motiva a tener tiempos de mentorías, no es meterse en su vida, ni andar con chismes, no. Es aún para orar por ustedes, para darles luz, para acompañarles. Entonces, vamos. Dios bendiga a todos los que nos acompañan de los diferentes países. Esto queda grabado. Espero que sigamos interactuando. Inviten a otras personas a estos espacios. Dios les bendiga. Les invito a que nos pongamos de pie y terminemos este tiempo